Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Estoy súper contenta de tenerlos nuevamente por aquí y lo más interesante del día de hoy es que tengo una invitada súper especial. Ella pues es una mujer inspiradora, una mujer soñadora, trabajadora eh, y con muchísima fe, lo certifico, porque de verdad tu libro me conmovió muchísimo. Ella nació en Chiapas, México. Ella llegó a Estados Unidos en el año 1997, así que es una inmigrante de esas que decimos con guáramo de verdad, como decimos en mi país, porque tiene muchas cosas bellísimas que demostrar, porque tiene perseverancia, ha tenido esfuerzo, ha tenido amor, ha tenido el ímpetu de trabajar duro en este país y de lograr grandes cosas. Ella es escritora, es coach ontológico, facilitadora certificada de las barras de Access y es instructora de español y voluntaria en un centro de salud mental. Y lo más interesante es que escribió dos libros y el cual uno de ellos es un bestseller. Te felicito muchísimo, Berta Martínez, conocida como Betty, y bienvenida a mi canal de YouTube 10 Better Life. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Pues gracias, Dai, por la invitación, ¿no? De estar aquí en tu programa. La verdad estoy bien emocionada de compartir contigo tu espacio donde permites a personas como yo venir y contar nuestra historia. Sí, es que la comunidad latina tiene unas historias increíbles que contar y es para eso es mi canal, para que la gente venga y cuente su historia y nos enseñe y le enseña muchísimas otras personas que habemos una comunidad muy trabajadora y tú eres un ejemplo de eso. Cuéntame, Gracias. cuéntame un poquito, Berta, porque tú tienes una historia realmente inspiradora. Y bueno, llegaste a Estados Unidos en el año 97 y me imagino que tienes, eso fue hace muchísimo tiempo, ya tienes un gran recorrido aquí como inmigrante y no solamente trabajas, tengo entendido que trabajas en una empresa y trabajas con el Leaf, que les voy a poner unos videos por ahí más adelante de lo que hace Berta también, porque es que tú haces de todo, mujer. Bueno, como tú sabes, pues en este país hay que hacer de todo, Ujú, más cuando pues uno emigra completamente con la familia, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos venimos con la ilusión del sueño americano, ¿no? sí, Y cuando llegamos aquí vemos que las cosas no son como las imaginamos, por decirlo así, o como nos los contaron, por ejemplo, exacto. y pues nos toca hacer de todo. Sí, yo trabajo en una empresa y pues me han dado oportunidades de aprender, ¿no? Entonces, soy de las personas que si me dan la oportunidad la tomo y no soy de las que diga no puedo, sino yo digo sí puedo y ahí en el camino a ver cómo le hago. Sí, uno siempre dice que sí. Usted diga que sí. Yo le digo así a mi hijo. Usted diga que sí a todo. Cuando va a poner entrevista, usted diga que sí. Sí, es verdad, es verdad. Cuéntame una cosa. Me interesa mucho hablar de esta parte en donde tú eres coach ontológico, ¿ok? Sé que la ontología es algo con referente a lo que es estudiar el ser, ¿no? Estudiar la persona en sí mismo, lo que llevamos dentro, algo así, ¿no? Explícanos un poquito para los que no sabemos mucho acerca de esto, de lo que es ser un Sí, coach ontológico. bueno, ser el coach de una persona, ya sea un coach de vida o un coach ontológico, pues sí se refiere a acompañar a las personas a descubrir sus habilidades. Porque muchas veces sabemos a veces que sí tenemos habilidades, tenemos dones, pero no los hemos desarrollado y muchas veces no sabemos cómo. Y Mm. el coach a eso, ese es su trabajo, acompañar a las personas a que sí confíe en sus propias habilidades y Ujú. que él sí puede salir adelante apoyándose en eso. Simplemente que a veces no tenemos como el conocimiento previo o el conocimiento de algo en específico
Y es ahí donde entra el coach, para llevarlo de la mano y que él vaya descubriendo sus propias habilidades. Ok, ok, maravilloso. Y veo que trabaja con la parte de adolescentes, ¿no? Yo hago voluntariado Ujú. eh, aquí en mi comunidad de Alamance, y por medio de la agencia donde yo hago voluntariado, pues se me ha permitido también certificarme de auxiliar de la salud mental para jóvenes y adultos también. Eh, me, a mí me encanta trabajar con jóvenes. ¿Por Mm, qué? Porque desafortunadamente es nuestro conflicto interno de salir de la pubertad, de la niñez, para claro. hacernos adultos, y a veces no sabemos lo que queremos, ¿no? Y yo siempre he pensado, a veces ya que somos adultos, que ya tenemos un camino recorrido, nos cuesta decidir. Yo pienso que los jóvenes más, y a veces no se les da la importancia que se debe. De ahí me viene el ¿cómo te diré? De ahí me viene el querer estar en ese ámbito, el de los Ujú. jóvenes. Y el de los jóvenes. Claro, ¿no? Y que uno lo ve hasta con nuestros propios hijos, que nos damos cuenta que necesitan asesoría y ya estamos ahí para ellos, pero muy posiblemente otros chicos no tienen esa asesoría porque no tienen cómo buscar ayuda, ¿no? Y qué bueno que tengas a alguien en la comunidad que los pueda ayudar, porque los padres a veces no sabemos qué hacer cuando un hijo nos presenta ciertas inquietudes y no sabemos cómo manejar esas cosas. Pues ciertamente sí, mira, yo soy madre de 4 y siempre he sido una mujer que visualizaba muchas cosas, los pros y los contras estando con ellos, pero aún así pasaron cosas que no debieron haber pasado con mis hijos, aunque yo estaba al pendiente, por decirlo así, pero también comprendo que yo trabajaba mucho. En esos años yo llegué a trabajar hasta 18 horas diarias, Wow. y aún así yo me tenía que dividir con mis hijos. Entonces, en algún punto, como madres o como padres, el trabajo nos absorbe y nos perdemos momentos o nos perdemos situaciones que a veces los hijos no nos cuentan, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, caray, o sea, lo más importante son nuestra familia, son nuestros hijos, Mm. y debemos de tener un poquito más de tiempo para ellos. Pues ya ahorita mis hijos son adultos, eh, pues gracias a Dios puedo decir que todos tienen una carrera. No fue fácil, pero imposible tampoco, y es lo que yo le digo a las mamás. Eh, yo no fui una mamá normal, ellas me decían, no eres una mamá normal, porque tú no eres como las otras mamás. Y yo siempre dije, o sea, yo estoy en este país prácticamente sin familia, más que mis hijos y un hermano, pero no vive en este estado. Entonces, toda mi familia está en México. Entonces yo fui muy de que pijamada cero. Eh, mamá, yo quiero irme a la playa 2, 3 días con los amigos, cero. Y por eso ellos me decían que no era una mamá normal, ¿no? Pero ¿Te muchas parece a veces, mí? eh, Yo tampoco soy una mamá normal. y yo digo, y aún En mi así país, en pasan mi cosas. país, en mi país nos llaman mamás gallina. Oh, Somos mamá gallina, o sea, yo digo, bueno, sí, soy mamá gallina, porque soy, bueno, pues difícil de que mi hijo se me vaya por ahí solo, a eso me da un estrés total. sí, de hecho, pues yo todavía tengo al más joven conmigo. Bueno, él tiene 24 años y él vive conmigo todavía. Pero ahorita él sale, se va a la playa, y a veces las niñas me dicen, mamá, pero si tú nunca nos dejaste a nosotras. Le dije, bueno, pero es que él ya tiene 24 años, ya Claro, él ya es un ya es un hombre. adulto, ya de 21 años para arriba ya es un adulto, él trabaja, él se lo costea. Le digo, y pues no es un chico que me ande en fiestas, en bares, tomando, o sea, no digo que no, a veces, como todo hijo, somos rebeldes en su momento, pero no es una rebeldía exagerada, sino
aquí en casa a veces, ya sabes, como los hijos que nos mandan a hacer algo y lo hacemos hasta que nos acordamos. Pero más nada, ¿me entiendes? Con mis niños fue diferente, porque pues ellos eran más jóvenes, eran adolescentes, y pues no podía, no Sí. podía, y entonces, pero fíjate que yo he visto aquí muchos jóvenes, como tú dices, no tienen una mamá pendiente de ellos. Como te digo, yo a pesar de que estuve pendiente de ellas, a mi manera, porque todos como papás, nadie nos enseña a ser papás ni mamás, lo aprendemos en el camino y cometemos errores. Yo cometí muchos errores y yo digo, wow, si así pasaron cosas, entonces esos niños que no tienen a su mamá ni a su papá pendiente de ellos, ¿cuántas cosas más no pueden pasar? Ujú. Sí, pueden pasar muchísimas cosas sin asesoría y sin el consejo normal de un padre que debería estar allí pendiente de sus hijos. En este país, lo que es las drogas y todo esto, las malas juntas, como decimos en mi país, cuando tienes malas juntas, te pueden llevar a malos caminos, te pueden llevar a malos caminos y hay que estar muy pendiente de eso. Berta, mencionaste, bueno, me dijiste anteriormente que te educaron con altos principios y eh, tienes una historia antes del 97 cuando llegaste aquí, que es la de México, ¿no? Cuando vivías en México, en Chiapas, ¿no? Sí, Y cuéntame un poquito cómo fue tu infancia. mira, mi infancia, yo siempre he dicho que fue feliz porque soy la última de la familia. Ahora sí La que consentida. sí, soy la consentida. De hecho, pues mis hermanas mujeres, ellas se casaron jóvenes y pues yo ya no tuve compañía de otra mujer, por decirlo así, en casa, más que mi mamá, pero tenía hermanos varones y ellos no estaban casados, todos estaban solteros y yo era la niña, así que pues yo era la princesa de la casa y lo que quiera la niña, y si la niña llora porque llora la niña, ¿no? Y Claro. denle lo que quiere la niña y todo, y así crecí. No digo que no hubieron cosas no gratas, por decirlo así, pero pues yo pienso que eso es parte de la vida. Pero sí fue mi niñez muy bonita, muy, yo le digo que es un matiz de colores porque al no haber niñas, pues yo me iba a jugar con puros varones. Ok. Me encantaba jugar con mi hermano y mi hermano me decía, si vas a ir conmigo a jugar, tienes que ponerte un pantalón y una gorra, porque con vestido no te llevo. Sí. Pero fue lindo, lindo compartir con los varones. Yo aprendí mucho de ellos y yo pienso que de ahí me nació mi resiliencia de ver a mis amigos, a mi hermano, a cómo eran fuertes para situaciones. Y yo digo que ellos fueron mis maestros para después ver el mundo de la perspectiva de un niño, ¿no? Aparte de lo que mi padre me enseñaba, que era como la conexión con la naturaleza, el amor a Dios sin religión, porque mi papá no iba a ninguna religión, más sin embargo, me consta que mi papá era un hombre de fe. Yo él Ujú. todos los días lo miraba que se iba a un rincón a orar, ¿no? Y yo aprendí a leer con la Biblia. Yo no iba a la escuela todavía y yo ya sabía leer, porque él se encargó de esa parte, de enseñarme a leer, pero con la Biblia. Y nunca me habló de religión, sino de la conexión que uno tiene con Dios. Y con mi madre aprendí la conexión de la naturaleza de las plantas. Con papá era la naturaleza como del mar, la playa, porque eran pescadores, ¿no? Entonces era increíble ver cómo papá me decía a veces, al rato va a llover. Y yo decía, ¿de dónde? Pero pues si yo veo el cielo bien azul, y sí, pasaban 20, 30 minutos y de repente el cielo se oscurecía y se venía un aguacero y yo me quedaba como, ¿y mi papá de cómo sabía que iba a llover?
hasta que después él me explicaba, mira, que el viento trae olor de tierra, el viento sopla de este lado, el viento sopla del otro, y ahí sí como te vas dando cuenta cuando va a llover, cuando nada más va un pasón y así. Entonces es una sabiduría que él estaba tan conectado que me la traspasó a mí, y a base de eso, pues siempre me enseñó también que Dios creó todo el universo para Ujú. beneficio de nosotros, pero somos nosotros lo que no nos afianzamos sobre esa sabiduría de la naturaleza. Qué bonito eso que estás diciendo. De verdad que voy a adelantarme porque quería como que hablar, pero quiero hablar de tu niñez propiamente porque yo leí tu libro y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, que le escribiste dos libros. Estos dos libros, el primero es Desafíos en mi caminar, ¿no? Y el segundo es La abuelita Betty y su dosis de amor. Eh, fíjate que yo leí tu libro y quedé muy conmovida, demasiado conmovida, de verdad. Me identifiqué con muchísimas cosas y eso es lo importante a veces de contar nuestra historia, que contamos la historia de lo que nos pasa y ayudamos a otros a ver cosas que a veces no estamos viendo. Que tienen que relacionarse con nosotros mismos. Me identifiqué mucho con tu libro porque es un libro donde hablas de tu infancia, de todas las cosas que te ocurrieron y de paso esa conexión con la fe. Y ahorita que justamente te pregunté por tu infancia y quería que nombraras a tu padre porque creo que la conexión de tu papá con la fe fue maravillosa porque te la inculcó desde chiquita sin tener ninguna religión, porque yo siempre he creído que la fe no tiene que estar unida a una religión, está unida a Dios y Dios es todo. Y de verdad que qué bonito esa conexión y esa resiliencia que tú tuviste, porque todo lo que cuentas en tu libro y todas las cosas que te pasaron, que no las voy a decir porque ustedes tienen que leer este libro, pero sí esa conexión de saber que nos pasan muchísimas cosas y a veces queremos decir, vamos a culpar a Dios de las cosas que nos pasan y resulta que no, o sea, es que a todos nos pasan de todo, todos vamos a vivir, nacemos, crecemos, sufrimos y nos morimos porque todos vamos para allá. Y entonces, qué bonito. Yo quiero que tú me cuentes un poco esa reflexión de tu libro. O sea, quiero que no me hagas un resumen porque me hagas simplemente esa conexión de tu libro y el por qué quisiste escribir ciertos puntos de tu vida que están muy relacionados con la fe. Cuéntame un poco acerca de eso. Pues mira, ¿por qué escribí así el libro? Pues precisamente por lo que tú dijiste, ¿no? De que contando nuestra historia podemos ayudar a otras personas, Mm, porque en ocasiones yo crecí con muchos dichos de mi padre, y él en una ocasión cuando yo estaba, digamos, teniendo, no rebeldía, sino a veces que no queremos hacer las cosas o queremos ciertas cosas y no nos las dan y que creemos que el mundo se nos cae a pedazos y todo eso. Entonces recuerdo que él me dijo, ¿tú crees que la estás pasando mal? En realidad me dijo, ¿crees que la estás pasando mal? Me dijo, tú tienes papá, tienes mamá, tienes una casa, tienes todo, y aún así sientes que la estás pasando mal. Entonces él me dijo, mira, sal allá afuera, grítale al mundo lo que te está pasando y verás cuántas personas allá afuera hay que realmente la están pasando más mal que tú. Te vas a dar cuenta que lo que tú sientes no es nada a comparación de lo que otros están pasando. Y dice, y no te estoy diciendo que no tiene importancia lo que te está pasando. Claro que importa. Dice, pero no te ahogues en un vaso de agua. Y eso es lo que es la vida.
de ahí me acordé de ese dicho cuando yo estaba estudiando para aprender a hacer un libro y yo digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no contar mi historia? ¿Por qué no contar cómo la vida me ha tratado bonito, pero Ujú, también me ha tratado que me ha tumbado? O ujú. sea, y muchas veces cuando estamos en el suelo sentimos que se nos une la tierra y el cielo, que no tenemos fuerzas para continuar, pero que también es válido quedarse ahí un rato, no es válido quedarse ahí para siempre, Claro. pero es válido quedarse ahí hasta que puedas retomar fuerzas y levantarte. Y Mm, pues cuando tienes compañía, ya sea de la familia o de una amistad, pues qué lindo, ¿no? Y cuando no, pues ni modo, tienes que levantarte por ti misma. sí, Y entonces yo dije, bueno, voy a plasmar mis desafíos que la vida me ha puesto, y por eso el libro se llama así, Desafíos sí. en mi caminar, Desafío en mi ¿no? caminar, correcto. Y bellísimo porque justamente es muy puntual en las cosas importantes que te pasaron y que te llevaron como quien dice, a no pensar en que no tenías fe en algunos momentos y en algunos momentos sí, y cómo retomaste esa creencia en Dios. Y qué bonito, de verdad es súper lindo que nos enseñes eso, que nos enseñes cómo llegaste allí. Y de verdad se los recomiendo. Yo les voy a dejar a ustedes los links para la compra de los libros en la descripción del video, porque eh, son libros cortos, muy puntuales y pueden leerlo. No he leído todavía el de la abuelita Betty. Háblame un poquito de la abuelita Betty y su dosis de amor, que me imagino que es esta etapa nueva yo no la he vivido todavía, de abuelita, en donde uno lo que quiere es consentir, me imagino. De hecho, sí, fíjate que no convivo mucho con mis nietos por motivo de que yo trabajo segundo turno y todos los demás trabajan el primer turno. Ok. Entonces, pero sí estoy ahí, sí, pues precisamente como ellas trabajan primer turno, si algo pasa en la escuela, pues prácticamente soy yo la que va por ellos. Y es exactamente eso es lo que plasmo en mi libro, ¿no? De que mi nena se sentía mal y pues yo fui por ella, pero muchas veces yo les digo a las personas, tanto que tienen hijos pequeñitos como los que somos abuelas, de que muchas veces el amor es más efectivo que cualquier medicina, ¿no? Y más, especialmente en los niños. Cuando tú le das al niño que está enfermo a papachos, cariño, lo consientes con una sopita y todo, mágicamente ellos se sienten bien. Y entonces, esta etapa de estar como abuela, eh, yo siempre he dicho, no soy amante de cantidad de tiempo, sino de la calidad de tiempo. Eso es, yo me rijo más por eso Ujú. que tener a mis nietos 24 horas y estar sin hacer nada. Aunque Claro. son pocos los momentos que yo convivo con ellos, son momentos de aprendizaje tanto para mí como para ellos, porque es mi momento de consentirlos. De hecho, acabo de tener a mi nieta de 3 añitos aquí en casa y me la trajeron bien temprano y, y yo dije, se va a dormir, ¿verdad? Porque tiene 3 años. Pero no, no se durmió. Me dijo, Grandma, ya no es de noche, levántate. Dice, ven a tomar té. Y ahí me tienes a las 9 de la mañana levantada, tomando té imaginario, pero no le bastó levantarme a mí. Vino y levantó al tío que se fuera a tomar té imaginario. Dice, y te lo tienes que tomar y te tienes que comer la galleta. Y esos son momentos que yo digo, si yo hubiese sido otra, yo le digo, le doy la tablet, quédate allí, yo me voy a dormir otro rato porque tengo Ujú. sueño, porque yo salí a la 1:30 de la mañana, ¿no? Claro. Pero no, o sea, yo me levanté porque comprendo que son momentos nada más que estoy con ellos y no importa que la casa esté tirada, yo voy a estar con ella porque son los recuerdos que ella va a tener de mí.
claro. Y es lo mismo que Sí. pasó con la del libro. De hecho, ella es hermanita de Valerie, la del Mm. libro. Entonces yo digo, bueno, estos momentos no van a volver. Y qué lindo sería que mi nieta lo viera en un libro, ¿no? Cuando yo ya pase a otro plano terrenal, espiritual. Y yo digo, qué lindo. Qué bello. Betty, y cuéntame algo. Esta etapa de escritora, cómo la plasmaste? ¿En qué momento dijiste, yo voy a escribir un libro? ¿En qué momento? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Y pues fíjate, eso de decir, yo voy a escribir un libro, ¿sabes cuántos años tenía yo? Tenía 5 años. Wow. Te creo, te creo. Yo escribo desde niña. Me gusta la poesía, me gustan los poemas, me gusta escribir mucho acrónimos. Y yo desde que tengo uso de razón, siempre traigo un lápiz y una libreta conmigo. ¿Por qué? Bueno, al ser la más pequeña de casa y mis hermanos mayores, digamos que mamá no es de la vieja escuela, porque creo de la vieja escuela soy yo, pero mamá era de la antigua escuela, ¿no? Eh, cero apapacho, cero te quiero, cero de que berrinches. Entonces, mamá no era analfabeta, ella no sabía leer ni escribir, pero ella era una mujer muy amante de las plantas, ¿no? Y a quién le contaba lo que me pasara, si estaba rodeada de varones. Mis hermanos, cada uno tenía 4 trabajadores, así que habían más hombres todavía en casa. Y me llevó a agarrar la pluma y una libreta y plasmar allí. Y siempre fui una niña muy imaginaria. Me imaginaba teniendo cosas y escribía poemas Mm. a mis amigos de la escuela. eh, y ya cuando recuerdo que tengo una prima que ya iba por temporadas a casa a ayudar a mamá y haz de cuenta que ella era como mi nana. Entonces yo a ella le contaba, yo le decía, cuando ella me arropaba, que nos íbamos a dormir, y yo le contaba a ella, oye prima, le digo, prima Conchi, cuando yo sea adulta, cuando yo sea grande, yo voy a escribir un libro. Y pasaron muchos años por situaciones que uno pasa en la vida para lograr matizar ese sueño, pero el día que lo escribí y lo publiqué y puse eso en el Facebook, ella me escribió y me dijo, Betty, lograste tu sueño. Me da mucha alegría ver que el sueño de una niña de 5 años está realizado. Y es lindo que otra persona se acuerde de lo que tú decías cuando eras niña. Y había tocado puertas por muchos lados para hacer el libro, pero si pues no se dio, yo siempre digo que si no se te da en tu momento es porque no es tu momento. Muchas veces somos muy tangibles con decir, oh, es que Julanita no me quiso ayudar, o es que Julanita es egoísta y ella lo hizo, o esto, lo otro. Y yo digo, no, es que no era tu momento. Ujú. Y entonces, yo seguí tocando puertas, yo sí he seguido escribiendo, sigo haciendo poemas, de hecho, a veces amistades que tengo, personas que me conocen, que quieren que les escriba un poema, o cuando hago los acrónimos, me dicen, oye, escríbeme un acrónimo con el nombre de mi ser amado, pero quiero, entonces para poder hacer un acrónimo, yo les pregunto qué es lo que quieren transmitirle a esa persona, para poder yo hacerle su poema en forma de acrónimo.
Entonces Ujú. ya me dice, no, pues yo quiero decirle que es importante para mí, que yo lo amo, que yo lo quiero, o que su llegada a mi vida me cambió. Entonces, a base de ahí yo les hago su acrónimo, su poema, y se quedan felices. Y me dijo, oye, Betty, ¿cómo puedes hacerlo? Pues, ¿será que Dios me dio ese don? Pero Ujú. yo me guío a lo que tú me dices. Tampoco es de que yo lo escribo lo que yo siento, no, yo escribo a base de lo que tú me dices que Sí. sientes, ¿no? Y eso es lo importante de mis acrónimos. O sea, son tus palabras transcritas en un poema de acrónimo, pero es tu emoción, es tu sentimiento. Yo solo te lo escribo. Y yo Y creo así es. que eso, ese don que tienes es también parte de tus vivencias, ¿no? Porque yo creo que para que podamos decir, mira, voy a escribir sobre algo que tú sientes, no lo siento yo, lo siente otra persona, voy a escribir un acrónimo sobre lo que tú sientes, no es, ellos quizás lo ven de esa manera porque no es fácil. Yo creo que tienes, obviamente es un don que tienes, por supuesto, porque, y no solamente es un don, es que tienes muchas vivencias que te han ayudado también a ver y lo traes desde niña. Todo ese don que tenía. Yo me identifico mucho con tu historia porque yo escribía también mucho de niña y me gustaba escribir, escribía cuentos. Lamentablemente no tengo ninguno de esos cuentos guardados hoy. Y mi mamá siempre me dice, ¿cómo se perdieron esos cuadernos donde tú escribías cuentos, escribías poesía también? Y hoy día no las tengo. Y, y el hecho, te lo pregunto porque yo también escribí un libro y siempre lo he querido hacer. O sea, yo siempre he querido escribir un libro y como tú dices, nunca tenía tiempo, nunca sabía, no sabía cómo hacerlo. Y bueno, cuando comenzó esta onda digital, dije, yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar la manera de escribirlo yo, no importa, nadie me va a ayudar, yo lo voy a hacer yo. Y así fue. A mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho meterme en este mundo de inteligencia artificial y todo esto. Y dije, bueno, así yo lo voy a lograr y así lo hice. Y te pregunto porque yo sé que hay muchas personas por allí que deben estar queriendo hacer lo mismo, escribir un libro de sus vivencias, porque tú tienes una historia increíble como para hacer un libro de esos así gordos, con bestseller, de esos que, bueno, pues que se venda con una biografía increíble. Así me dicen a mí también, que tú tienes una historia, pero yo dije, todavía no voy para allá. Yo todavía no he escrito sobre mí. No he escrito sobre mí. Mis libros son más que todo historias creadas, no son reales. Las he sacado como quien dice de un pedacito de algo que me ha pasado y de ahí me expando, como tú dices, con mucha imaginación y empiezo a crear y a crear y a crear un mundo que no existe, pero qué bonito, porque es que de allí es que vienen los grandes libros de historias que quizás en una parte fueron un poquito reales y en otra parte no. Pero lo increíble y lo lindo de lo tuyo es que tu libro, por ejemplo, el primero que escribiste en el 2022, ¿verdad? Sí. Ajá, el 2022 o el mes 2022, sí. Ese libro es parte de tu vida, es parte de tu vida, es parte de tu historia. Y bueno, el de la abuelita Betty también. Y es bonito plasmar toda esa historia que tú tienes que contar en esas pequeñas historias de tu libro, de tus libros. Eh, por eso te pregunto, porque pasar a la etapa de todo lo que uno ha vivido a escribir un libro no es una cosa sencilla, es algo difícil, pero yo estoy segura que ya debes estar pensando en el tercer libro. De hecho sí, sí. O sea, en mi cabeza tengo 100 libros en mi cabeza, ¿no? Ujú. Pero sí sigo trabajando en seguir haciendo libros, tanto infantiles como para Como audiencia para adulta, adultos. eh, porque yo creo que eso es algo que me llena el corazón, me llena el alma. No puedo separar eso de mí, porque la Ujú. Es escritura parte de ti, es exacto. parte de mí. Yo siempre he dicho que soy una mujer muy privilegiada en el aspecto de que, aunque la vida a veces me ha pasado cosas no gratas, he tenido el privilegio de no sentir
como esos sentimientos que mucha gente aguarda, el resentimiento, el odio. eh, no, yo digo, yo no puedo guardar eso en mi corazón. ¿Y cómo lo he logrado? Pues lo he logrado a través de la escritura, ¿no? Entonces, yo no digo que no me duele, porque soy ser humano. Claro que me duele lo que a veces las personas me hacen, pero no soy de las personas que se lo guarda, que lo toma personal. Eh, Me duele en su momento, lloro en su momento y luego, ¡pum!, lo dejo ir, Ujú. porque no es algo bueno para mí, ¿no? Y, y siempre papá decía, la persona que te lastima, te lastimó, ya lo hizo, ella ya se va, pero Ajá. tú decides qué hacer con ese ¿Qué hacer sentimiento con esos sentimientos? que, que te hizo sentir en su momento. ¿Lo guardas o también lo dejas ir con la persona? Porque la persona se va a ir y se va a olvidar de ti. Pero si tú te quedas con lo que esa persona te hizo, la que va a sufrir eres tú, la que se va a llenar de amargura eres tú, porque tú vas a cargar eso, no la que te ofendió, la que te hirió. Entonces, desde muy niña practiqué la empatía, sigo practicando la empatía en ponerme en los zapatos de los demás. No digo que no me he salido de mis casillas, claro que sí, pero son muy raras veces las que yo me he salido, porque yo digo, a veces también hay que defenderse a veces de ciertas cosas, ¿no? La vida no se trata nada más de que pongo la otra mejilla. Hay momentos de salir de ese lugar, hay Claro. momentos de defenderte, pero siempre he tratado de que mi defensa no dañe a otra persona, aunque muchas veces sin querer sí lo hacemos, pero como yo nunca me he tomado nada personal, entonces no soy de las personas que han pasado su vida con una amargura de resentimiento por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que me falta, por lo que me Exacto. hicieron. Entonces, no, pero eso lo he llevado a través de la escritura. Y entonces, fíjate que eso también me llevó a tener un taller de escritura aquí en mi comunidad Mm. para, si no puedes expresar con palabras tus emociones, escríbelo. Esa es la manera más hermosa de sacar todo lo que llevas en el corazón, sin la necesidad de decírselo a una persona porque tengas miedo de que al rato lo va a divulgar. La escritura es muy sanadora. Para uno Y yo, mismo. Para uno mismo. exacto, para uno mismo. Y cuando yo escribí mi libro y plasmé, como tú dices, mis vivencias del comienzo hasta el día ya adulta, pude darme cuenta de toda esa resiliencia que yo no estaba consciente de que tenía. Ujú. Cuando yo vi el trasfondo de mi fe, de cómo nació, cómo se fue y cómo volví a ella, es un proceso de vida. Es un proceso donde tú dices, ¿cómo puede la vida arrancarte algo que amas tanto? Pero cuando te das la oportunidad de avanzar, de sanar, de aceptar una realidad que no puedes cambiar, tu vida se transforma. Pero también hay que leer libros, hay que ir a conferencias. Ujú. ¿Para qué? Para obtener conocimientos y poderlos aplicar en momentos difíciles, como me tocó en el último episodio de mi libro. O sea, yo ya ahí ya era una mujer con otra visión, con otros conocimientos, o sea, con más armas para luchar en el ámbito de la vida, con los obstáculos que te pone. Ujú. Pero tampoco lo logré de la noche a la mañana ni por arte de magia. Yo le digo a las personas que están cerca de mí, si no sabes algo, pregunta. ¿No te El- gusta leer? claro, el conocimiento es poder.
Y yo siempre he creído que a veces, cuando yo escucho a alguien que dice, no me gusta leer, pero no se educa de ninguna otra manera, porque hoy día, antes nos educábamos con la lectura, obviamente, porque todo lo conseguíamos en los libros. Hoy día está todo, está en los audiolibros, para el que no le gusta leer. O sea, yo sé, digo, hoy día tienes todo a tu disposición. O sea, si no te gusta leer, pues lee o escúchalo porque eso es lo que nos ayuda a crecer. El conocimiento es poder. Y si no tenemos ese conocimiento, no lo buscamos, pues no nos va a llegar solito, porque hoy día creo que cuando uno, como te pasa a ti, cuando uno tiene tantas vivencias, difíciles vivencias en la vida, uno busca la manera de salir de ellas, de ver las cosas desde otro punto de vista, porque a lo mejor creo que estoy viendo esto mal y entonces voy a buscar ayuda para, ya sea de un psicólogo, ya sea de un libro, ya sea de un curso online, de lo que sea, pero existen miles de maneras de ver las cosas de manera diferente. ¿No? Porque a veces nos enfrascamos en que la vida nos hizo esto, la vida me hizo aquello, y me pasó esto, y me pasa aquello, y no. Y como dices tú en tu libro, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Porque uno dice, ¿por qué a mí? Pero es que resulta que somos humanos y nos va a pasar cosas. Y no quiere decir que Dios está en contra de nosotros. Es que nos tiene que pasar cosas. Por algo nos está pasando eso. Por algo. ¿Qué enseñanza voy a sacar yo de ahí, de esto que me está pasando? ¿Qué voy a aprender yo de todo esto? De esa decisión que tomé quizás, porque muchas veces no es cosas que nos pasan, sino decisiones que tomamos que después decimos, ok, creo que me equivoqué tomando esta decisión, pero tengo que sacar un aprendizaje de esto que estoy viviendo. Entonces, sabes, de todo hay que nutrirse, hay que educarse y eso justamente es lo que tú plasmas en tu libro. Eh, Hablando de otra cosa, cuéntame un poco de esto de la certificación, facilitadora certificada de barras de Access. No sé mucho acerca de eso. Cuéntame qué significa, qué son las barras de Access. Bueno, mira, las barras de Access es trabajar con la energía de tu cuerpo. Ujú, Tenemos 36 puntos en el área de nuestro cerebro, que si tú ujú. los, digamos que tocas los puntos específicos para activar tu energía, puedes ayudarte a liberar lo que es el estrés, la depresión, la ansiedad, pero son puntos específicos, ¿no? Ok. Donde tú trabajas con tu propia energía. De hecho, apenas tiene ya como 2 semanas, 3 semanas que se lo hice a una persona y a mí a veces me causa, ¿cómo te diré? Como pequeña, que me llama la atención de que las personas me dicen que en un masaje nunca se duermen. Me, y yo he combinado lo que es las barras de Access con masaje corporal Ok. para que las personas, perdón, se relajen un poquito, porque no conocen lo que es las barras de Access. Entonces yo les digo, mira, te voy a dar 20 minutos de masaje corporal para que te relajes, para que tu cuerpo esté, digamos que menos estresado y pueda yo trabajar con tu energía. La chica se me durmió. O sea, era un descanso profundo, Wow. completamente dormida. Y yo en lo personal, yo no sé si las demás que lo practican lo hacen, pero yo en lo personal, yo no despierto a las personas. Ok. Yo dejo que se duerman. Ellos se van a despertar. Tal vez 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, no lo sé, pero yo no puedo despertarlas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Porque su cuerpo se está regenerando, está sanando en ese descanso profundo que lo llevé a través de las barras de Access. Tu energía se está recargando y está quitando lo que te hace daño. O sea, si tú despiertas a las personas,
rompes el ciclo y ellos no logran su proceso. Pero cuando ellos despiertan solos, se levantan hasta asombrados. ¿Me quedé dormida? Sí, pero no era porque tú querías quedarte dormida, era porque tu cuerpo lo necesitaba. Tu energía dijo que tú necesitabas un descanso. Y eso es lo que es las barras de Access, trabajar con tu propia energía. Ok, bien interesante, bien interesante. Eso quiere decir entonces que o sea, tú allí descubres cuál es el punto que uno tiene, por decir, débil en lo que es la parte energética de nuestro cuerpo, algo así. De hecho, las barras de Access, tus puntos energéticos ya está diseñado en un plan que nos enseñan dónde tocar específicamente. Ujú. Ya está estructurado en el libro. Cuando lo estudias, te entregan ese libro Ok, y prácticamente si la persona que le preguntas qué es lo que quiere obtener de las barras de Access, entonces tú ya le, le hablas con su energía que te permita trabajar con la energía de la persona, porque tienes que decir el nombre de la persona para activar su energía y que te deje a ti trabajar. Porque no se puede nada más porque yo quiero, no. Tienes que pedirle permiso a la energía de la persona. ok. Y la persona te dice qué es lo que quiere obtener sobre esa sesión. Ok, entonces tú también podrías decir que mezclas esta parte de coach ontológico con la parte de las barras de Access, ¿lo mezclas de alguna manera o no? El, digamos que todo va de la mano y es como la persona se siente en confianza. Ok. Es como, sí, obvio que el coaching sirve porque a veces no sabes cómo sacar lo que traes y entonces como llevarla así suavemente, que ella se relaje con unas preguntas de coaching, ayuda a que la persona obtenga mejor beneficio. Yo podría decir que es un combo conmigo. Es un combo, claro. Claro, porque es que está muy relacionado también, ¿no? O sea, de aparte de coach ontológico con lo de las barras de Access, porque de una forma u otra es lo que llevamos dentro y la energía del cuerpo y todo esto, o sea, me parece maravilloso. Tengo que hacer eso un día contigo porque yo debo tener, bueno, pues, a veces me dicen, estás estresada, tienes estrés y yo no tengo estrés, 4, 5, 6, De hecho, porque, fíjate que en una ocasión yo vi a una muchacha. Muchas veces queremos esconderla del mundo como nos sentimos. Bueno, la verdad yo soy muy experta en no transmitir, digamos, lo que siento en ese momento. Yo solo tengo una para el mundo y de ahí no me sacan, ¿no? Yo soy muy selectiva a mi vida personal. Pero muchas veces no sé si es el don que Dios me dio, si es a través de mis vivencias, si es a través de tantos libros que he leído, que a veces puedo ver a una persona cuando la está pasando mal. Y no estoy hablando pasándola mal de cosas básicas, sino pasándola mal emocionalmente, de que no somos buenas expresando, pero yo siempre he dicho que hay una parte de nuestro cuerpo que no nos miente. Y si tú eres observadora, sabrás que no te estoy mintiendo, que son los ojos. Y esa es una parte que estamos perdiendo ahorita en estos tiempos. Mírala a una persona a los ojos. mira a los ojos. Ujú. Tú hablas y estás mirando por otro lado. Estás platicando y tu mirada está en otro, menos en la En otro plática con la espacio y persona. no en donde tiene que estar. Sí, exacto. Pero yo siempre he sido muy observadora y recuerdo que me acerqué a esta chica y empecé a hacerle plática y le dije
que el día que ella estuviera lista para tener una terapia de las barras de Access o una sesión de las barras de Access, que me podía contactar. Y en toda la plática que tuvimos, ella fue muy accesible, pero cuando ya le toqué ese pedacito de decir, hazte una sesión de barras, y me dijo, no, sí, yo estoy bien, yo no tengo estrés, yo no sufro de estrés, yo no sufro de nada, me dijo. Y yo digo, wow, le digo, eres la Dijiste, primera güey, persona, extraterrestre. le dije yo, eres la primera persona que me dice eso. O sea, pero es tan difícil decirlo nada más cuando tú estás viendo a la persona que se está cayendo a pedazo, cuando le estás mirando una mirada con un abismo tan profundo y no puedes hacer nada. Mm. Es difícil a veces tener tanto conocimiento y no poder ayudar, pero también es bonito obtener conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Es algo que a mí me ha llevado a estudiar muchas cosas. Yo soy una eterna estudiante de la vida. Siempre Sí. estoy aprendiendo algo nuevo. Ahorita estoy en dos certificaciones que espero en Papito Dios pueda certificarme porque es algo que me apasiona también. Ujú. Pero siempre estoy aprendiendo y es lo que yo les inculco a las personas que me conocen o que llegan por alguna razón a mi vida. Yo les digo, yo tengo muchos libros y les digo, bueno, no puedes comprarlo, te presto uno, pero va con la B, lo das 2B, dale vuelta. Ese es un punto muy importante, porque la Eh, gente, uno presta un libro y después no lo vuelves a ver. sí, exacto. Pero fíjate que, bueno, a mí en lo personal me gusta más el libro físico. Y a mí también, sí. Sí tengo Kindle, como tú dices, y sí, porque a veces me pongo a leer ahí en el trabajo, la hora de lonche, y yo veo a la mayoría viendo TikTok, viendo YouTube, viendo cosas, y recuerdo que un día me preguntaron, oye Betty, ¿por qué tú siempre estás con un libro? Le digo, no siempre, también veo a veces, le dije yo, también a veces veo burradas, le digo, porque me río, pero no Claro, todo el claro. tiempo. Le digo, no Hay todo tiempo el para tiempo. todo. Yo siempre he dicho que hay tiempo para todo. Sí, le digo, con con una hoja, una página que lean de un libro, aunque se lleven 3 meses para leer un libro, yo les aseguro que cuando terminen de leer ese libro, ustedes ya son otra persona. Le dije, si lo lees por Kindle, pero si lo lees en un libro Ujú. físico, yo te puedo asegurar que el aprendizaje es más. ¿Por qué? Porque cuando tú le agarras un libro y te concentras en leerlo, tu imaginación, tu mente va recreando la historia que estás leyendo. Y la actividad de tu cerebro es magnífica, porque ella está reproduciendo a 1000 por hora esa historia en tu cabeza. Y esa es una magia tan linda. Por Ujú. eso se dice que cuando tú lees libros, no has vivido una vida, has vivido miles de vidas que tú has leído de libros. Pues Y claro. eso es bonito. Bueno, después de todo lo que me cuentas, de verdad, debo decirte que la vocación de servicio que tú tienes es una maravilla, de verdad, porque no todo el mundo tiene esa vocación para ayudar a la comunidad, para ayudar a la gente, aun cuando tienes, me imagino, muchísimas cosas que hacer tuyas, tuyas propias, de tu familia, de todo, ¿no? Porque siempre estamos así. Yo particularmente también estoy siempre haciendo malabares, ¿no? Porque uno aquí hace malabares para poder subsistir, sobrevivir, porque, y como tú dices, uno aquí hace de todo.
De todo. Yo tengo una amiga que me dice todito.com, porque ella dice que tú haces de todo. Y es así, o sea, no paramos, no paramos, estamos en una constante búsqueda también de hacer cosas que nos llenen como seres humanos, que nos llenen como personas, que nos llenen a nivel personal, que sentamos que con eso logramos llegar a personas que nos están viendo, que nos están observando, porque aquí donde estamos a uno lo juzgan, a uno le dicen y eso no importa. Yo creo que cuando tú tienes seguridad en ti misma y tienes la certeza de que tú estás haciendo las cosas bien, pues no tienes que temer nada de que te digan esto lo hiciste mal o esto lo hiciste así o esto lo hiciste por el mal camino. No, nosotros estamos en una línea en donde todos queremos, como quien dice, lograr estas metas personales de la familia, porque yo particularmente estoy en las metas personales mías, las metas personales de mis hijos y trabajo en eso, pero también ayudamos a los que tenemos alrededor, porque el prójimo yo siempre he creído que es los que tenemos al lado, que hay que ayudar primero a esos y después ayudar a los demás, porque a veces hay mucha gente que se enfoca en ayudar a los que están bien lejos o los que no tienen nada que relacionarse contigo y los tuyos están pasando por una crisis y entonces tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tengo que primero trabajar en lo que tengo aquí, en mí, en los que tengo al lado, para luego trabajar en los que están. Eso como cuando dicen nosotros, ¿cómo yo voy a ayudar a los demás si yo estoy mal? No se puede ayudar a los demás cuando uno no está bien ni mentalmente ni físicamente. Entonces, de verdad me encanta todo esto que tú haces por la comunidad, esto que te llena y no solamente esto, yo quedé muy conmovida con tu libro, de verdad, estoy que pronto voy a leer el segundo porque lloré con la carta de tu hija, de verdad, o sea, todo el libro me fascinó, porque yo soy muy sentimental y siempre he creído que las personas necesitamos ayudar de una forma u otra. Eso, no, eso lo vine a descubrir yo mucho tiempo, hace poco tiempo, mejor dicho, hace poco tiempo, porque cuando salió esta idea de hacer mi canal, yo decía, "Ay, yo siempre he querido hacer es una revista. Siempre, toda la vida quería hacer una revista, pero bueno, eso era lo antiguo, hacer una revista. Ahora la gente no lee revistas. Entonces, yo dije, yo quiero hacer una revista. Y entonces decía, y también siempre quería escribir libros. Entonces, hoy día dije, bueno, creo que mejor que hacerlo por YouTube, ya que es una manera digital de llegar a muchas personas. Yo no sé si has visto los otros videos que yo he hecho, pero esa es la idea, plasmar aquí y enseñarle a la comunidad latina lo que otras personas están haciendo, sobre todo aquí en Carolina del Norte, más que todo, aunque yo entrevisto personas de cualquier parte, pero la idea es enseñar que la comunidad latina tiene mucho que ofrecer, tiene mucho, mucho que dar, como es tu caso. eh, y bueno, sí, me llama mucho la atención todo lo que tú, cuando tú me dijiste que querías que te entrevistara, yo fascinada, porque yo sé que si tú quieres que yo te entreviste, es porque tú tienes algo importante que contar. Y así fue, y así es, tú tienes un repertorio de cosas que decir enorme. Y me imagino que seguirás haciendo muchas otras cosas más adelante porque estás en eso, te vas a escribir más libros, así que cuando ya escribas los otros libros, aquí vienes otra vez para hablar de ese libro. Estoy muy contenta de haberte tenido aquí, de, de, de que pues nos estés contando todas estas vivencias, estas plasmar, esta vivencia tuya y de saber que tú pudiste lograr muchas cosas aquí en este país
que es tan difícil, porque por aquí habrá un sueño americano, pero esto es un país súper difícil. Y ahí estás, trabajando duro a pesar de las vicisitudes que se te hayan podido presentar en la vida, y que han sido bastantes. Y yo estoy asombrada, asombrada porque tú también eres un milagro. Eso no te lo voy a contar, pero sí, ella es un milagro. Y pues eso lo pueden descubrir en el libro de Betty, ¿verdad? En el libro de Desafíos de mi Caminar, porque es muy lindo, de verdad, muy lindo libro. Te felicito de verdad. Y bueno, yo todavía no hemos terminado. Quiero que tú me digas cuál es la enseñanza, cuál es la enseñanza que tú has percibido durante todos estos años como inmigrante y después de todo lo que has vivido, de todo lo que de lo que has logrado hacer por todas estas este este ¿cómo decirte? Todo este conocimiento que tú tienes hoy día. ¿Cuál es tu enseñanza como inmigrante con todo? Hazme como un pequeño resumen acerca de cuál es qué quieres tú realmente dejarle a la gente con todo esto. Mira, lo que me gustaría decirle a la audiencia, los que están en este proceso de ser inmigrante, Ujú, es decir, que nunca olviden la razón, el motivo, el propósito por el cual salieron de su tierra. ujú, Porque la vida estando ya de este lado, eh, quizás nos puede dar una buena vida o nos puede dar la otra cara de la moneda, pero nunca desistir de lo que uno salió. Porque, porque este país es un arma de doble filo. Lo usas para bien o lo usas para mal. Porque tienes la posibilidad de generar más financieramente que en nuestros propios países. Pero, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es ese sueño que tienes? Yo en lo personal puedo decir que la mayoría de mis sueños los he cumplido, los he hecho realidad. ¿Pero por qué? Porque me he esforzado de llegar a esa meta. ¿Es fácil? No les voy a mentir, claro que no es fácil, pero imposible tampoco, porque si yo lo he logrado, todo el mundo puede. Yo no soy una persona que tiene superpoderes, soy una ujú. persona como cualquier otra, con la única diferencia es de que siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy estudiando, siempre estoy absorbiendo conocimiento que el día de mañana me pueda beneficiar. De eso se trata la vida, de Ujú, obtener conocimiento que el día de mañana te pueda beneficiar claro. en cualquier aspecto de tu vida. Para muchos, por ejemplo, yo tengo 4 hijos y mis 4 hijos están graduados de la high school, los 4 tienen su carrera, unas carreras, digamos, técnicas, las otras carreras de universidad, pero tienen, porque es un arma para ellos. Claro. Yo siempre le he inculcado a ellos, y no tienes que aprender una cosa, tienes que aprender muchas, porque en algún momento de tu vida te va a ayudar, en un momento de tu Mm, vida te va a servir. Por ejemplo, yo en lo personal, mi conocimiento sobre la naturaleza, yo me había desconectado de eso hasta que conocí a alguien que me volvió a reconectar con eso, como que si ella y yo éramos hermanas en otra vida. Desde que la conocí, era como que si yo la conocía y ella me volvió a regresar ahora sí que a mis ancestros, por decirlo así, de la ujú, medicina herbolaria, que yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no llevar esto a la realidad de mi conocimiento? Y es lo que estoy haciendo. No le he sacado ahora sí que el 100% ya decir, esta es mi página, esto porque estoy trabajando en ello ahorita, pero
el conocimiento es poder, pero tú decides si ese Hacerlo. poder que tú vas a obtener con el conocimiento lo vas a usar para hacer el bien o para hacer el mal. Así que yo les digo a las personas que van a ver este video de que siempre estén en modo aprendizaje de la vida, que siempre estén aprendiendo algo y cuando les pase algo que no sea grato para ustedes, que la estén pasando difícil, no preguntarse por qué yo, sino hay que cambiar la pregunta, el para qué estoy viviendo este proceso, para qué me está pasando eso, qué necesito aprender, qué estoy repitiendo, qué necesito cambiar. Porque muchas de las cosas que nos pasan es porque estamos repitiendo el mismo patrón y queremos resultados diferentes. Entonces hay que ponerle atención a las cosas que nos pasan en la vida, pero sobre todo siempre ser agradecido por las cosas buenas que nos llegan y las cosas no gratas, pero siempre estar dando gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo, gracias a las personas que están a nuestro alrededor, porque yo he escuchado muchas veces decir, yo puedo sola, pero muchas veces necesitamos a esas personas alrededor, porque a veces cuando nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, cuando se nos acaba la energía, cuando se nos acaban las fuerzas y no queremos dar un paso más, hay otras personas que están atrás de ti echándote porras, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres grandiosa, tú has hecho esto, vas a hacer esa otra cosa que tú quieres. Vamos, ellos te dan esa energía, el impulso para dar la milla extra. Mm. Rodéate de personas que saquen lo mejor de ti. Wow, no, maravilloso. De verdad, bueno, con ese consejo que ustedes tienen ahí, o sea, si ustedes no hacen algo bueno en esta vida, pues están mal. Qué lindo, Betty, de verdad. Este, muy lindo todo. De verdad, voy a dejar plasmado aquí todos tus links para los libros y también me imagino que tienes algún teléfono, todo para lo que es lo de las barras de Access y el coach ontológico. Eso también tienes, em, si alguien se quiere comunicar contigo para esto, pues también voy a dejar esa información en la descripción abajo del video porque siempre hay alguien que necesita ayuda y qué bonito. Yo particularmente, después de escucharte aquí, estoy fascinada, de verdad. Yo a Betty la conocí hace poco en una reunión de, perdón, de café de mujeres y quedé fascinada toda tu historia, con tu libro. Y bueno, yo encantada de haberte tenido hoy aquí. Yo simplemente quiero decirles que si ustedes tienen problemas en la vida, pues hay que trabajar en ello, hay que trabajar para salir adelante, hay que pensar que nosotros podemos hacer cosas diferentes con lo que nos pasa. No, como dijiste tú al comenzar la entrevista, no quedarnos allí para siempre en el hoyo, sino tratar de salir de él. No importa cuánto tiempo nos tome, pero hay que salir. Y bueno, estoy encantada. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a mi canal de YouTube, The S Better Life, que hoy ni lo he nombrado, porque bueno, me está encantada con tu entrevista, y con todo lo que has tenido aquí para darnos. Muchísimas gracias. Espero que te tenga aquí de vuelta pronto con un nuevo libro y con muchas cosas más que contar y con toda esa historia tan increíble que tienes en tus libros. De verdad, yo fascinada y bueno, muchas gracias, Betty. Gracias a ti, Dai, por tenerme aquí, como tú dices. Y la verdad, yo admiro a las personas que están en la tecnología. Como te digo, yo soy de la vieja escuela de papel y lápiz, pero admiro a las personas con esa capacidad de aprender la tecnología.
Yo siempre he dicho, cuando no hay necesidad que se te haga a ti una necesidad de hacerlo, uno es como más lento en aprender, Ujú. ¿no? Porque cuando tú tienes esa necesidad de aprender algo, tú le buscas Sí. y le picas acá y le picas allá. Y yo no sé mucho de tecnología porque, como te digo, nunca me he puesto en querer aprender así, porque estoy muy pegada a lo que es la naturaleza, pero yo digo, bueno, yo tengo material para las que sí les gusta. Exacto, eso te iba a Estamos decir, no como, importa, ¿no? no importa, no importa, porque a veces, no te creas, tanta tecnología abrume un poco. O sea, yo particularmente a veces estoy un poco abrumada de todo esto, me abrumo a veces de las redes sociales y estoy metida y digo, no me puedo salir porque yo también tengo un negocio en donde yo soy diseñadora de accesorios también, entonces, ¿cómo yo vendo si yo no muestro en las redes sociales? Porque ese es el método para vender hoy día. Entonces, a juro, tanto tengo una página donde vendo también online y si no le hago publicidad a nivel, si no sé cómo se maneja la página, tengo que aprenderlo todo. Y no te creas, yo tengo 53 años y no puedo decir hoy día que no puedo aprender, pues tengo que aprender porque sí, para mí esto no es fácil porque yo soy una generación X y no estoy muy ducha, pero bueno, ahí voy poquito a poco pidiendo consejos, averiguando por aquí, averiguando por allá, haciendo cursos. Como tú dices, nos estamos educando todo el tiempo y si nos dejamos de educar, pues dejamos de vivir. Sí, Entonces, hay que educarse en todos los aspectos. Y bueno, muchas gracias. totalmente. De verdad, espero tengas un maravilloso día y bueno, gracias, Betty. Gracias a ti, Dai. La dejo que quede en medio de esa cosa. Ujú.